Para. Humor. ¿Usted sabía que en Europa Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Caminando con la Historia. El día de hoy estaremos hablando sobre la historia de la cirugía. Comenzaremos con un poco de sus inicios, como por ejemplo la magia, la antigua India, China, Babilonia y avanzando entre los siglos hasta llegar a la época moderna. Acompáñenos en este gran viaje en el tiempo. En Babilonia, en el 3000 a.C., utilizaban tablillas de piedra para poder tallar inscripciones en las cuales encontrábamos sus registros médicos y técnicas quirúrgicas. Un ejemplo muy importante de esto es un pilar de material pétreo en el cual se talló el código de Hammurabi, en el cual podemos encontrar los honorarios y los castigos que se les aplicaban a los médicos cirujanos en aquella época que utilizaban la técnica del punzón de cobre a la hora de dar tratamiento a ojos y heridas. Otro importante dato que debemos saber es la utilización de la información, es decir, ellos compartían en una plaza sus conocimientos y gracias a eso sabemos que la mayoría de la población babilónica eran médicos aficionados. Otra civilización muy importante de la cual debemos hablar son los egipcios, quienes hicieron avances muy importantes en la cirugía al utilizar sus herramientas para extirpar pequeños tumores, hacer profanaciones, y un avance muy importante fue las operaciones de cornes, las cuales les comenzaron a realizar. Viajando al Medio Oriente, aproximadamente en el segundo milenio antes de Cristo, en el año 100 encontraremos en la antigua India a dos personajes muy importantes, quienes son el médico Charaka y el cirujano Suhrata. Ellos describieron importantes procedimientos quirúrgicos, como lo son la implementación de herramientas quirúrgicas y procedimientos cuales como drenado de abscesos, extracción de objetos extraños, cirugía de reconstrucción de nariz, litotomías y sutura de heridas. También implementaron efectos narcóticos del alcohol, del cáñamo de la India, entre otros ingredientes, para poder disminuir el dolor en sus pacientes. Algo muy importante que también tenemos que saber es que Suhrata indicó que el cirujano debe contar con 20 instrumentos cortantes, 101 no cortantes, y también mencionó que las manos del cirujano son su herramienta más importante. Cabe recalcar que en esta época no existían escuelas de cirugía o de medicina como tal, pero se les enseñaba a los nuevos cirujanos y médicos a tratar con vegetales, abriéndolos y suturándolos. Aunque nos sorprenda, la antigua China no tuvo tantos avances quirúrgicos, esto debido al aislamiento que tuvieron y a la religión, que evitaba profanar el cuerpo humano. A pesar de esto, se tuvieron importantes avances en el descubrimiento del funcionamiento del cuerpo humano, como lo son la circulación de la sangre, muchos siglos antes de la investigación de Harvey. Esto se encontró gracias al manuscrito del médico y emperador Ao Ting, quien en su libro Nei Ting describe que la sangre es un círculo el cual viaja de un punto a el mismo punto alrededor de todo el cuerpo.
Ahora, con respecto a los griegos y los romanos, tuvieron los mismos avances que los indios, solamente que ellos se concentraron más en recopilar y registrar numerosos libros de medicina y otras artes en sus diferentes conquistas. Un ejemplo de esto es la Biblioteca de Alejandría, la cual tiene más de 700,000 libros, entre otros hipocráticos. ¿Ustedes sabían que en la Edad Media, en Europa, creían que su destino estaba solamente regido por la intervención divina? No. Era tan así que el agua bendita era mucho mejor que las enseñanzas de Hipócrates y de Galeno. En ese momento la medicina era como un acto de caridad. Hasta que en el siglo V las intervenciones barbáricas, es decir, los bárbaros llegaran a literalmente invadir Europa, hicieron que desapareciera casi todos los avances grecorromanos. Pero, ¿qué hizo esto? Imagínate, como que a ti te eliminaran tu work de la tarea. Obviamente pues todos se enojaron, ¿no? Entonces pues dejaron de investigar. Lo único que se logró mantener fue la disección, que la disección se mantuvo hasta 1480. Bueno, luego en el siglo del 8 al 9 ocurrió la fase monástica. Pucha, ¿Qué es ¿qué monástica? La definición como tal de monástica es una época en la vida humana que es en la cual conectas con Dios. Ahora, llevando a esta historia, es una época pues obviamente en la que la humanidad está muy apegada a la religión. En este tiempo salió la primera escuela de medicina, esta en Salerno, que es al sur de Italia. Pero cuando te graduabas de aquí, ¿cómo lo validaban? Con diploma. O sea, te dan tu diplomita y dicen, ¡ay, qué bonito! ¿verdad? Esta era la vía de entrada de los conocimientos atesorados a Europa. Es decir, todos los conocimientos, principalmente árabes, llegaban a Europa. Era considerada como la escuela venerada progenitora de todas las universidades. Es decir, como la mamá de las que iban a seguir después. Para esto, hubo un egresado de ahí que era Constantino el Africano. Se retiró al monasterio de Monte Cassio a traducir las obras del latín al griego. Bueno, ya lo último de Salerno, es decir, ya la universidad cuando estaban dando sus últimas, dice como, hey, ya pasó mucho tiempo, ¿sabes qué? No voy a aguantar esta presión, mejor te la paso a ti, a la siguiente escuela, siendo esta la de Montpellier, Francia, en 1200. Esto dio pauta a que aparecieran más escuelas y más universidades de medicina. Esto en 1800, siendo la primera la escuela en París. Luego aparecieron en Bolivia, Pau de Italia, en Córdoba, Toledo y en muchas partes de Europa. ¡Wow! Esto se llamó el florecimiento universitario. ¿Sabían ustedes esto? No. Bueno, en esta época los cirujanos eran discriminados. ¿Cómo? Bueno, primero que todo, el doctor médico era aquel que llevaba una bata larga y principalmente hablaba latín. Los cirujanos tenían un nombre raro, se llamaban barberos cirujanos. Llevaban bata corta, no habían asistido a la universidad, no hablaban latín y su forma de expresarse era en el lenguaje común. Actuaban bajo las órdenes de los médicos, es decir, como estaba medio güey. Como Emilio. Continuando con el descubrimiento de América y el Renacimiento, hablaremos ahora sobre las investigaciones fisiológicas. Tenemos a William Harvey, este hombre al que se le conoció también como el padre de la fisiología moderna. ¿Y por qué? Esto se debe a que realizó muchos experimentos con los cuales describió la función de la bomba cardíaca, la cual obligaba a la sangre a viajar en dos sistemas circulatorios diferentes, pero conectados entre sí, mediante el sistema capilar. Esto lo intuye pero no lo descubre, y años más tarde, después de realizar otras investigaciones y experimentos,
Harvey concluyó su trabajo mencionando que la sangre se movía en un circuito cerrado. Las investigaciones de Harvey fueron publicadas en un libro llamado Motu Cordis en Frankfurt en 1628 y con ello inaugura la era de las investigaciones fisiológicas. Sin embargo, a pesar de todo el éxito que mantuvo Harvey, a su trabajo le faltaba una parte, un eslabón en el circuito, y con ayuda de otros 4 investigadores fue que esta tarea se completó. Marcello Malpighi observó la red vascular y la circulación en una rana, pero no aclaró la duda de la circulación pulmonar. Robert Bailey demuestra que el aire es esencial para el ser vivo, el ser humano, y Richard Lauer rastreó la interacción entre la sangre y el aire. O Anton Lauren, quien descubrió la naturaleza del intercambio gaseoso, y fue así como estos 4 investigadores terminaron la parte faltante del eslabón del circuito de Harvey. Y gracias a esto el interés por el aumento de las investigaciones de la función aumentó y dio lugar a otros investigadores, como Sternon, quien investigó los movimientos musculares mecánicos, o Santorius, quien investigó el peso del cuerpo, el pulso y la temperatura. Y con el paso del tiempo y la evolución de los pensamientos y la aparición de nuevas tendencias culturales, hace que la medicina reciba nuevos descubrimientos e influencias y el número de nuevos cirujanos innovadores aumenta. A principios del siglo XIX, la cirugía era un procedimiento demasiado doloroso y peligroso, ya que en ese entonces hacía falta la anestesia y de igual manera conocimiento sobre las infecciones. Entonces los cirujanos lo que hacían era el procedimiento demasiado rápido. ¡Más rápido, Tyrone! Para reducir el sufrimiento y en condiciones demasiado insalubres que podían aumentar el riesgo de muerte. No los había visto. Siguiendo con la explicación, en este siglo las amputaciones eran uno de los procedimientos más realizados por el ámbito de las guerras. Sin embargo, con el hecho de que las armas realizaban grandes daños en cada una de las extremidades, las amputaciones eran la única opción. ¡Ay no! ¡Qué dolor! El conocimiento científico creció con rapidez. Mientras México pasaba por episodios difíciles en su historia, otros países enrolaban a médicos y cirujanos, siendo así la cirugía francesa el primero que evolucionó en este siglo, mencionando de manera importante a 2 cirujanos. Listo. Hola, soy Dominic Larry y yo con Pierre Francois logramos reducir el tiempo quirúrgico a minutos, logrando así 2.000 amputaciones, reduciendo así la tasa de mortalidad. La Revolución Francesa no solo transformó la política y la sociedad, sino que también liberó el pensamiento científico. La caída de la monarquía y el ascenso de nuevos ideales permitió a los médicos y científicos explorar conceptos innovadores, sin ningún temor de censura. Este ambiente de libertad intelectual fue crucial para el avance de la medicina, especialmente en los países de Francia. William Thomas Morton realizó la primera demostración pública de anestesia con éter. Este evento marcó un hito en la historia de la medicina, cambiando para siempre la práctica de la cirugía. Por primera vez, los pacientes podían someterse a operaciones sin experimentar el dolor indescriptible que hasta entonces había sido una parte inevitable de cualquier procedimiento quirúrgico. Mientras la anestesia resolvió el problema de dolor, la amenaza de infección seguía siendo un obstáculo para la cirugía.
Louis Pasteur, se dedicó a desarrollar las bases de la antisepsia. Joseph Lister, influenciado por Pasteur, utilizó ácido fénico para desinfectar heridas y equipo quirúrgico, reduciendo así las infecciones y salvando vidas. Su trabajo estableció los fundamentos de la asepsia moderna, transformando la cirugía en una práctica más segura y confiable. Hacia inicios de este siglo, la cirugía se dedicaba más a la operación de la pared abdominal, denominada la cirugía radical. La técnica quirúrgica más utilizada fue llamada la gastroenterostomía, que fue popular en la década de los 30, pero conforme pasó el tiempo y fueron surgiendo nuevas técnicas, esta fue decayendo. La cirugía en este siglo avanzó rápidamente, asimismo, los inventos se sucedieron de modo vertiginoso. Las publicaciones se multiplicaron y las novedades llegaron a cada rincón del mundo. Hacia 1920, Halsted difundió el uso de los guantes estériles de hule y aplicó la nueva técnica en el manejo y curación de heridas. Enunció sus conocidos principios de Halsted, en la cual él hablaba de la manipulación suave de los tejidos, técnica séptica, disección con instrumentos cortantes, hemostasia cuidadosa utilizando el mínimo de material de sutura, el cual debe ser fino y no irritante, obliteración de espacios muertos en la herida, evitar la tensión en las suturas y la importancia del reposo. Durante este siglo también ocurrieron lo que son las dos primeras guerras mundiales, que representaron una catapulta para los avances en la quirúrgica, ya que no solo estos fueron conflictos a gran escala, sino también representaron una carrera para los avances científicos, incluyendo la medicina. En el ámbito quirúrgico, los cirujanos entendieron sobre lo que son la prevención y el tratamiento de la gangrena gaseosa y el tétanos, enfermedades que representaron un gran problema durante ese tiempo. Asimismo, entendieron lo que es el estado de shock por la pérdida de líquidos. Durante este tiempo también se descubrieron lo que son sobre la reposición de líquidos. Y otro avance importante que ocurrió durante este tiempo es el descubrimiento del citrato de sodio, que funcionaría como un anticoagulante cuando la sangre esté fuera del cuerpo. Asimismo, en 1916 y entre 1918 se descubriría la heparina, que también funcionaría como un anticoagulante. Estos avances tendrían más relevancia para lo que es los trasplantes de órganos. Otras de las particularidades de este siglo fue el surgimiento de sus especialidades, siendo estos el resultado de la gran información acumulada en ese tiempo, y una de las primeras en aparecer en todo el mundo, incluyendo en nuestro país, fue la oftálmica, seguida por la de los oídos, nariz y garganta. ¿Listo? A lo que va.
La aplicación de la informática y las tecnologías en los procedimientos quirúrgicos nos ha permitido que cuando un grupo de médicos o cirujanos pretenden conocer un nuevo procedimiento, sea casi al instante. Lo que es posible lograr gracias a estas nuevas tecnologías. Este puede ser un acceso inmediato y pueden aparecer en tiempo real. La telemedicina y la robótica también han revolucionado la cirugía, permitiendo procedimientos sin distancia y mejorando el entrenamiento quirúrgico. La biología molecular y la ingeniería de tejidos, permitiendo y han abierto nuevas fronteras a la medicina regenerativa, con un enfoque en el uso de células madre para reparar tejidos dañados. Los auxiliares diagnósticos se han vuelto de relevancia, como son la imagenología, como la fluoroscopía, la resonancia magnética, la ecografía, la tomografía por emisión de protones y las cápsulas que proyectan una imagen en tiempo real y que posteriormente son evacuadas. La biología molecular busca y se interesa en el estudio de células madre que ayudan a la terapéutica para reponer o reparar tejidos dañados por enfermedades degenerativas. Sin embargo, la cirugía enfrenta desafíos de costo-beneficio y la aplicación de la medicina basada en evidencias, dado que es difícil de realizar ensayos clínicos rigurosos en el campo quirúrgico. Sin embargo, se han desarrollado guías de práctica clínica que nos ayudan a mejorar y estandarizar los procedimientos quirúrgicos. Bueno, eso ha sido todo por esta edición de Caminando por la Historia. Muchas gracias y visualícenos en la siguiente temporada. Se me olvidó. La cirugía en este siglo progresó de manera muy rápida. Pausa. ¿Usted sabía que en Europa? Mientras les... Machetazo. para extirpar algunos tipos de tumores. Asimismo, los inventos se sucedieron. No, no puedo. 3, 2. Y si yo lo ando manoseando y luego me levanto. Ah, cállate. Las técnicas de...